una nueva entrevista con Criterio Salta. Nuestro invitado de hoy fue 12 años gobernador de nuestra provincia, 3 mandatos consecutivos, electo con 38 años, reelecto y después reelecto por segunda vez con más del 51%. Hoy estamos para hablar con Juan Manuel Urtubey, que lo recibimos Con Criterio Salta. ¿Cómo está, Juan Manuel? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, contento de poder estar acá conversando contigo. Estamos en un contexto muy particular, ¿no? Por lo menos en Salta venimos de una situación, ya hablando de algo muy nuestro, el frío, la ola polar, falta de recursos, crisis energética, no hay GNC en las estaciones de servicio, luz también faltó. ¿Cómo es la mirada de una persona que ha estado también en puestos legislativos, más allá de su rol de gobernador en su tiempo? ¿Cómo ve la situación de la provincia? Mira, acá hay un tema. La Argentina ha detenido drásticamente la inversión en materia energética. En materia de infraestructura de energía eléctrica, las últimas inversiones grandes en la Argentina se hicieron hace 10 años, en el 2015. En los últimos 10 años ha ido declinando y prácticamente, en los últimos 2 no se invirtió absolutamente nada. La solución a la falta de inversión que ha realizado el gobierno nacional en los últimos 2 años se resuelve castigando a los más humildes que tienen que consumir una garrafa de gas que hoy se le ha quitado todo tipo de subsidio, entonces no sabemos a cuánto va a terminar costando la garrafa de gas dentro de no más de 10 días. Pero el problema ¿cuál es? Leía en redes sociales que recordaban declaraciones del hoy presidente diciendo que no iba a haber más cortes de energía cuando él sea presidente. Bueno, está bueno como expresión de deseo. ¿Sabes cuál es el problema? Lo que necesitamos es inversión. Hay que invertir. El Estado debe realizar inversión pública. Entonces, la Argentina ha dejado de invertir, es como todo en la vida. Vos tenés un auto. Si a tu auto no le pones nafta, no va a andar. Si a tu auto le pones nafta, pero no le haces el service, no le cambias el aceite, se te va a fundir. Si aparte de eso, cuando está andando y ya tiene determinada cantidad de años y le tenés que rotar las gomas, le tenés que probablemente cambiar las cubiertas, si no lo haces se te va a empezar a pinchar la goma y te va a ir quedando en todas las esquinas. Bueno, eso está pasando con la Argentina frente a la falta de inversión pública. Eso no lo hace el sector privado, eso lo hace el sector público. Y sobre ese tema vamos a Salta. Como te falta energía, ¿qué es lo que te hace Enargás y el gobierno nacional? Empieza a generar cortes programados de energía en los lugares que tienen menos impacto político para ellos. Entonces, en vez de cortarte en el Gran Buenos Aires, y te cortan en la provincia que quedan lejos, que no pueden protestar, y si protestan no se escucha, porque hay una mirada tan centralista que lamentablemente termina castigándonos a los salteños. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos, desde un amparo en la justicia federal para garantizar la provisión en tiempo y forma, hasta todos los reclamos en los organismos, tanto Enargás como todos los organismos reguladores y las autoridades nacionales, porque es técnicamente imposible en una Argentina en donde la regulación de la generación y el transporte de energía eléctrica es nacional, en donde toda la política del gas es nacional, que las provincias no tengan voz. Pasa lo que pasa hoy. Hablando del sistema político, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene sobre estos temas, digamos, lo que le compete a Nación, lo que le compete a provincia? ¿Cómo está la situación para usted con respecto a la política argentina, ¿no? Hablando del sistema político. La Argentina está viviendo el momento de mayor centralismo de su historia. Y no quiero ser injusto, porque el gobierno anterior fue muy unitario, muy centralista, pero este es más. A la vez el gobierno anterior había sido más centralista que el anterior, y el anterior que el anterior. Cada año que pasa, la Argentina concentra más poder en Buenos Aires y castiga el interior de la Argentina. Hay que construir un proyecto federal en serio en la Argentina. Y para eso nosotros necesitamos tener representantes que sean representantes de los salteños, no delegados del poder nacional en Salta. ¿Qué es lo que está pasando? Se va concentrando la toma de decisiones, no solo obviamente en las cuestiones que le competen al presidente de la Nación, que es natural que las tome, sino
también en las políticas legislativas. ¿Por qué? Porque la tendencia es que el que tiene el poder en Buenos Aires dice quiénes son los legisladores de las provincias. Vos lo ves acá en Salta, obviamente podía pasar igual en otra época, pero ahí la gente te dice, yo soy el candidato de Milei. No, flaco, yo quiero el candidato de los salteños, no del presidente, porque mi representante tiene que ir a pelear allá para que no me quede sin gas yo hoy. ¿Entendés? Mi representante tiene que ir a pelear para que no me desregulen el precio de las garrafas de gas. Bueno, lamentablemente el centralismo que vive la Argentina está llevando a niveles realmente exagerados. Y a eso sumale que el gobierno nacional ha resuelto problemas, entre comillas, históricos, como el déficit fiscal y esas cosas, con la plata de las provincias. Las provincias hay un 78% menos de distribución de recursos digamos, del sistema federal a las provincias, con la actualización de haberes jubilatorios y con las universidades nacionales. O sea que provincias, jubilados y universidades son los que bancan el equilibrio fiscal. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver con lo que me preguntás? Y el federalismo está destruido en la Argentina porque el gobierno nacional se quedó con recursos que no son del gobierno nacional, son de las provincias. O sea, hay un discurso porteño que a veces me molesta porque lo escucho también acá en Salta, a veces en dirigentes que te dicen, bueno, la provincia se tiene que arreglar con lo propio. No, es que lo propio lo recauda el gobierno nacional. La plata que te manda el gobierno nacional no es de ellos, es nuestra. Una coparticipación. Exacto, de recursos que se originaron acá. Cuando nosotros pagamos impuestos, esos impuestos que yo pago van a, los recauda la FIP, hoy se llama ARCA. Sí. Bueno, esta gente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para no ser garcas, ARCA lo que tiene que hacer es, luego esos fondos tienen que distribuirse a nivel provincial. Bueno, eso no está pasando. No está pasando la ley que dicta o que obliga a que pase eso. Exactamente. Entonces, hay una iniciativa muy interesante que tuvieron los gobernadores de provincia hace algo así como 10 días, una semana, en donde plantearon firmaron ellos una iniciativa legislativa, obviamente, que se tiene que discutir en el Congreso, en donde plantean una nueva forma de distribución del impuesto a los combustibles líquidos y también la distribución obligatoria de ATN de acuerdo a los fondos de coparticipación. ¿Eso significa aumentar los impuestos? En absoluto, es lo mismo que se cobra que se distribuye en las provincias. No hay mayor presión tributaria, lo único que plantea es que en vez de que esos fondos los distribuya discrecionalmente el gobierno nacional a los que se portan bien, vos te portás bien, haces lo que yo digo, entonces te doy la plata. Bueno, la diferencia, lo que está planteando ese proyecto de ley, que eso ya no sea de esa manera, sino de acuerdo a los índices de coparticipación. Bueno, veremos si se puede aprobar. En las gestiones anteriores a nivel nacional, ¿se daba esta situación también o esto es algo que se está viendo más ahora, el tema de la discrecionalidad de fondos? Yo nunca lo vi en mi vida una cosa así. Que hubo, sí. Que nos castigaron cuando yo tuve una relación no siempre de muy buena, tanto con el presidente Macri como con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a veces sufrí eso. Cuando fui gobernador, en realidad sufrimos los salteños, no yo, pero nunca había llegado a estos niveles. Yo jamás en mi vida vi cómo el gobierno nacional literalmente se queda con fondos que no son propios. En otra época utilizaba y aceleraba el proceso de discrecionalidad de fondos y demás. Bueno, hoy esto está tornándose cada vez más grave. ¿A qué espacio político pertenece hoy Juan Manuel Urtubey? Porque hablamos de Milei, que es el oficialismo, está la oposición, que en este momento también me gustaría que nos cuente un poco qué mirada tiene de la oposición, pero ¿cuál es su espacio político hoy? Yo soy peronista. Y creo que el peronismo está viviendo un momento muy complejo. Lo fui toda mi vida fui peronista, y hoy lo que veo es que lamentablemente es una especie de enorme caos la oposición política argentina porque es tan asertivo el gobierno nacional, va tan a fondo el presidente, es tan enérgico y hay tanta carga de culpa o lo que sea de los que tuvieron responsabilidad de gobierno nacional en los últimos años en la Argentina, que todos están en estado de shock
y el presidente les canta falta envido con 24 y no aceptan. Porque en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Hay, me parece, que todavía una ausencia de un proyecto superador. O sea, no solamente hay que resistir a un modelo francamente autoritario y muy fuertemente excluyente como el que impulsa el presidente Milei. Aparte de eso, hay que construir una alternativa superadora. O sea, hay que decirle a la gente, esto no, y hay que ir por acá. No es esto no y hay que volver a lo de antes. Lo de antes la gente no lo quiere. Hay que construir una alternativa de futuro. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Pero yo no niego mi origen peronista, yo soy peronista. La gente eligió, ¿no?, a Javier Milei como algo nuevo, algo distinto, alguien que también nunca había estado en política al nivel al que está ahora. Y también, de alguna manera, la gente eligió algo distinto en ese momento, hace 2 años. Ahora, no puede haber una posibilidad de que la gente diga, quizás ahora volver a elegir a alguien que represente gobiernos anteriores, ¿no sería como volver al pasado? Por eso me parece que hay que ir al futuro, no al pasado. E ir al futuro requiere de un proyecto nacional. Y un proyecto nacional tiene que tener una base conceptual, o sea, vos tenés que tener una idea. Hoy el gobierno nacional tiene una idea muy clara. El presidente se define como anarcocapitalista. Lo de anarco lo plantea desde la lógica de la destrucción del Estado. ¿Para qué? Destruir el Estado para que el capitalismo ordene a la gente, que no haya ningún mediador entre el dinero y la gente. A mi juicio, eso primero es socialmente injusto. Segundo, es una utopía irrealizable en el mundo en el siglo XXI. Y tercero, lamentablemente, no se puede ejecutar una política así en democracia. ¿Por qué? Porque en una política así, más del 70% de los habitantes del país van a ser pobres. O sea, vos vas a tener un país en donde el 30% va a poder vivir normalmente y el otro 70% se mueren de hambre. La pregunta es, ¿eso se sostiene en democracia? No. Por eso a mí me preocupa institucionalmente este gobierno. Por eso digo, ojo con darle mayoría a gente con el perfil autoritario y psicopático como tiene el presidente Milei, porque eso nos puede poner en aprietos como sociedad. ¿Qué opinión tiene sobre la baja de impuestos que habló el presidente desde el momento en que anunció? Lo dijo que lo iba a hacer más adelante. Pero la baja de los impuestos, la baja del índice de inflación y la baja de la pobreza también. ¿Qué opinas sobre estos indicadores? Primero, yo no vi baja de impuestos, más bien subieron. Ahora acá hoy es 4, hace 4 días subieron las retenciones de nuevo en la Argentina. No se pagaba ganancias y cuando asumió este gobierno volvió a modificar el sistema y determinada gama de trabajadores volvieron a pagar ganancias. O sea, los impuestos en la Argentina subieron o no bajaron. Primer tema. Subieron los impuestos. Lo tiene como algo a futuro, ¿no? Por eso, bueno, mientras tanto es fenómeno. Está bien, ¿a futuro cuándo? Ya está llegando a la mitad de su mandato. O sea, y mientras tanto está generando el ajuste más brutal que le está pesando a los jubilados, a los discapacitados, a los enfermos oncológicos, a los chiquitos que están en el Garrahan. O sea, me parece que hay un orden de prioridades que este gobierno no entiende. O sea, no hay plata para el Garrahan y hoy te presentan nuevo equipamiento para el ejército con tanquetas que traen de Estados Unidos. Es joda. En un país sin hipótesis de conflicto no podemos pagarle los medicamentos a los discapacitados y a los jubilados. No podemos discutir eso. Por eso digo, hay un problema de prioridades complejos. ¿Que ha bajado la inflación? Ha bajado la inflación, es cierto. Eso está muy bueno. La pregunta es, vos le bajaste la fiebre al enfermo, el enfermo murió. Qué bueno, bajó la fiebre, el enfermo está muerto. Guarda que aunque nos pase eso, están destruyendo a los sectores pequeños y medianos en la Argentina. Las pymes están pasando un pésimo momento y cuando vos termines de romper toda la capacidad instalada, luego recuperar eso va a tener un costo social enorme. Entonces, yo sé que es horrible dar malas noticias, porque siempre es mejor decir, no, qué bueno, bajó la inflación, entonces vamos para adelante. Mucha gente lo está pasando muy mal. Y aquellos que tenemos algo de formación, yo me preparé toda mi vida para esto, no es que un día me desperté y dije, mira, voy a hacer esto. Y vos te das cuenta, estudiando casos de todo el mundo, en la historia de la Argentina y de la humanidad,
Estos procesos terminan mal. Primero, por el proceso de endeudamiento brutal que están haciendo. Y segundo, por el empobrecimiento y la destrucción de la capacidad instalada argentina. Resultado, esto termina mal. ¿Considera que Milei es similar a lo que fue la gestión, por ejemplo, de Mauricio Macri o del mismo partido, pese a que hoy tenemos una evidente diferencia, no en posturas, por lo menos en debate, pero cree que Milei más o menos es lo mismo que pasó en Argentina antes? No hubo en democracia, salvo el proceso de Martínez Dios con Videla, algo que hubo en la Revolución Argentina, gobierno de Onganía, o en la Revolución Libertadora allá por cuando derrocaron a Perón en los 50, nunca en democracia hubo un régimen político como este. Es cierto, Macri tenía una agenda neoliberal. Esto no es neoliberal, esto es liberal, esto es ir a destruir el Estado, es romper la mediación del conflicto. ¿A qué me refiero? Mediación del conflicto es una cuestión académica. Digo, romper la mediación en términos de lo que es la inequidad social. O sea, el Estado ¿para qué sirve? Para cuando hace frío como ahora, vos tengas gas y tengas luz. Para eso sirve el Estado. Para que vos tengas una escuela en tu pueblo. No lo va a construir el mercado la escuela, ¿eh? ¿Cuántas escuelas se construyeron en el último año y medio en la Argentina o en Salta? Pero los servicios públicos también tienen la fama de haber sido siempre los más deficitarios, ¿no? Bueno, pero es que son, como vos le decís, son servicios públicos. El servicio es deficitario, o sea, el Estado no tiene que ganar plata. Es que esa es una cuestión, ahí vamos a la cuestión conceptual. O sea, cuando vos das un servicio, vos no vas a ganar plata. El servicio de agua, por ejemplo, yo lo estaticé. ¿Por qué? Porque no puede dar plata, ganar plata. ¿Por qué? Porque si vos le tenés que poner agua a todas las comunidades de pueblo originario, te tenés que ir a cada uno de los rincones de la Argentina, de la provincia de Salta, que tenés que hacer 150 kilómetros de acueducto para que alguien pueda tener una canilla de agua. Eso no lo pueden pagar la gente. O sea, lo mismo que te está pasando es como el boleto gratuito. Pasa con el boleto gratuito de los estudiantes, que lo impulsé yo también cuando fui gobernador. La pregunta es, ¿cómo medís vos el boleto gratuito? El boleto gratuito no lo podés medir en la rentabilidad de la empresa. Es la inversión, es la misma inversión que vos hacés pagándole a un docente universitario para que el chico vaya a la universidad. Porque mi país va a crecer y mi provincia va a crecer cuando yo apueste a la ciencia, cuando tenga las universidades llenas de chicos estudiando y formándose para construir ese recurso humano que haga crecer a la Argentina. Pero si la familia no puede ayudarlo, el chico no puede conseguir laburo, aparte no puede ir porque no puede llegar a la universidad, entonces ¿cómo hago para hacerlo? Entonces, el subsidio al boleto estudiantil gratuito es como el salario de un docente universitario. Obviamente que es deficitario, si no ganan plata. ¿Y no se podría, por ejemplo, pensar en que el servicio, el beneficio, ¿no, de la gratuidad le llegue al que necesita? Y es que así está planteado. Es que eso no universal, digo. No, es que no es universal. El boleto estudiantil, vos vas, presentás tu libreta, claro, y pero instituciones Juan privadas, Urtubey, públicas, por igual. O sea, por ejemplo. Bueno, pero es que el problema es que el sistema educativo es público. Puede ser de gestión pública o de gestión privada. Uh-huh. Pero conceptualmente, ¿el problema cuál es? Sinceramente, ahí no está el problema. Aparte, sepamos de dónde se banca eso, guarda. Porque el impuesto, el boleto estudiantil gratuito, yo no escuché a nadie que lo diga, se sostiene con un gravamen que le pusimos al juego. O sea, los que van a timbiar son los que pagan el boleto estudiantil. No lo está pagando alguien con su boleto, porque el boleto estudiantil se paga con un subsidio. Ese subsidio sale de ese ente, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Enreja, exactamente, que son los que regulan el tema de los juegos de azar. O sea, eso se paga con la timba. Para mí es socialmente justo, claro, salvo que queramos decir, bueno, no le pague, que los timberos no paguen impuestos. Bueno, es joda, o sea, no sé si me explico. Hace poco un legislador, ¿no? Roque Cornejo, habló sobre esto y dijo justamente que lo que hablaban de la gratuidad era que llegue el servicio a quien lo necesita y en algunos casos cobrar un porcentaje del boleto, ¿no? En este Pero caso la pregunta es, primero, no deben saber cómo funciona. Porque cuando vos, está bien, yo no pasé privaciones, pero tenés que tener mínima empatía.
Decir que el chico que usa el boleto estudiantil no lo necesita es no saber que lo está pasando mal la gente. O sea, sinceramente digo, en este país que a través del RIGI le regalan impuestos a los megamillonarios del mundo, vamos a salir a perseguir a un chico que fue a la universidad y dice, mirá, su papá tenía auto y lo podía llevar. No me jodan, o sea, digo, hay una vara inequitativa en la Argentina, o sea, vamos a ir a perseguir y le sacamos los remedios a los jubilados y ahora le queremos sacar el boleto estudiantil gratuito a los chicos y mientras tanto los eximimos de impuestos al pibe que viene con $500 millones a invertir en la Argentina. Digamos, a mí me parece que, digamos, ahí vamos a la cuestión que es lo que hablábamos. Hay que construir un proyecto de futuro, sí, pero tiene que haber una base filosófica, ética y doctrinaria. Y esa base filosófica, ética, doctrinaria de un proyecto parte de la solidaridad. Digamos, la Argentina se construyó a espejo, más allá de lo confesional o no, de lo que significa la solidaridad, la doctrina social de la Iglesia. De ahí vienen los conceptos de la justicia social, que los peronistas nos pretendemos adueñar de eso, pero no es nuestro, vamos a ser honestos. Ya el preámbulo de la Constitución Nacional, te diría 1853, casi técnicamente 90 años antes que exista el peronismo, ya hablaba de justicia social, vamos a ser honestos. Después, obviamente, Perón le metió mucho más pilas, pero digo, toda esa Argentina, hoy hay un gobierno que dice, nosotros debiéramos ser una potencia si no tuviésemos todo eso. Claro, si no tuviésemos todo eso no seríamos una potencia porque no hubiese habido la inmigración que hubo en la Argentina en el siglo XX y todos nuestros abuelos que vinieron acá a hacer grande a la Argentina junto con aquellos que ya estaban acá. ¿Por qué vinieron? Vinieron porque teníamos un país con derechos. Bueno, parece que hay algunos que se están olvidando. Para ir cerrando, ¿qué es lo que espera de octubre? Se vienen las elecciones legislativas nacionales. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la oportunidad que ve, por ejemplo, de acá a unos meses? Mira, yo quiero que en la Argentina construyamos un frente que ofrezca una alternativa superadora al gobierno de Milei. Desde Salta, porque es cierto, yo trabajo en todo el país, pero soy salteño y vivo en Salta, y mi planteo es, Salta tiene que ser el motor de ese gran frente opositor al gobierno que haga dos cosas. Primero, defienda la agenda de esos derechos que realmente le asisten a los argentinos y segundo, ofrezca un futuro posible. Entonces, yo estoy trabajando para eso. ¿Qué es lo que digo? Llevemos representantes de Salta al Congreso Nacional, no delegados del presidente a Salta. O sea, llevemos gente que vaya a pelear por nuestras cosas y no vaya a obedecer al presidente de la Nación. Porque si le damos mayoría, vuelvo a decirlo, a un gobierno como esto, después no nos quejemos cuando esto termine muy mal. En 3 palabras, ¿cómo definiría al gobierno nacional de Javier Milei? Autoritario, excluyente, y yo creo que con eso ya estoy. ¿Y al kirchnerismo? Parte de la historia argentina, con una agenda social interesante y con algunos problemas que va a tener que aclarar en la historia. Uh-huh. Ahora, para más adelante, Juan Manuel Urtubey va a ser candidato a algo. Mira, espero que no, sinceramente. Yo ya fui gobernador 3 veces, me eligieron los salteños, soy un agradecido al pueblo de Salta, me eligieron 2 veces diputado nacional, 1 vez provincial, constituyente, convencional constituyente. Yo estoy impulsando esta agenda. Ahora bien, voy a impulsar que los candidatos sean los más competitivos que tengamos. Entonces, si podemos conseguir candidatos competitivos y en esa lista no estoy yo voy a estar mucho más tranquilo siguiendo con mi vida tranquila. Si no, bueno, habrá que discutirlo. Bueno, muchas gracias por estar acá, ¿no? Muchísimas gracias. Seguimos en Con Criterio. Las entrevistas, visiten nuestra página y también en YouTube, siempre concriteriosalta.com.ar.